Capítulo 1. El sabio de tres nombres. Maestro de lo oculto, señor de las palabras sagradas. Hermes Trismegisto se alza como una figura inmortal, un puente entre los dioses y los hombres, entre la sabiduría del cielo y los misterios de la tierra. Pero, ¿quién fue realmente? ¿Un hombre? ¿Un mito? ¿O una encarnación del conocimiento eterno? Hermes Trismegisto. Su nombre resuena como un eco de tiempos antiguos, envuelto en enigmas y leyendas. Trismegisto el 3 veces grande. Un título tan potente como misterioso. ¿Qué significan estas palabras? Los antiguos lo llamaban así, porque lo consideraban maestro en tres reinos fundamentales: la alquimia, la astrología y la teología. Otros, en cambio, decían que era grande por tres razones: por su sabiduría, su palabra y su poder divino. En cualquier caso, este título lo elevó más allá de los límites de la humanidad, colocándolo entre los dioses. Para comprender a Hermes Trismegisto, debemos viajar al corazón del antiguo Egipto, donde su figura se entrelaza con el dios Thoth, el escriba divino. Thoth, con cabeza de ibis y pluma en mano, era el guardián del conocimiento, el inventor de la escritura y el mediador entre los mundos. A medida que la civilización egipcia chocaba y se fusionaba con la cultura griega, Thoth fue transformándose en Hermes, el dios mensajero y protector de los viajeros, aquel que cruzaba las barreras entre los mortales y lo divino. Esta amalgama no ocurrió por casualidad. En la ciudad de Alejandría, el centro cultural del mundo helenístico, eruditos griegos y egipcios se sumergieron en un intercambio de ideas sin precedentes. Aquí nació Hermes Trismegisto, una figura que combinaba el intelecto práctico de los griegos con el misticismo profundo de los egipcios. En él, la filosofía griega y la espiritualidad egipcia se encontraron para dar vida a algo más grande que cualquiera de sus partes. Para los creyentes de la antigüedad tardía, Hermes Trismegisto no era solo un hombre. Algunos decían que había sido un rey sacerdote que gobernó Egipto en tiempos remotos, enseñando a su pueblo los secretos del universo. Otros lo consideraban una encarnación divina, una mezcla de lo humano y lo celestial. Según la tradición, Hermes escribió miles de libros. Algunos dicen que fueron 36. Otros dicen que fueron 20.000. Sea cual sea el número, estos libros contenían todo el conocimiento necesario para alcanzar la iluminación espiritual y descifrar los misterios del cosmos. ¿De dónde surgió este mito? Quizás de una necesidad profundamente humana: la de tener un guía, un maestro que pudiera revelar los secretos de la existencia. Hermes se convirtió en ese maestro eterno, el guardián de verdades que trascienden el tiempo y el espacio. Más allá de su papel como dios o sabio, Hermes Trismegisto es un símbolo. Representa la aspiración humana por comprender lo incomprensible, por unir lo visible con lo invisible. Los textos herméticos, que exploraremos en el próximo capítulo, son testigos de esta búsqueda. En ellos, Hermes revela no solo los secretos del universo, sino también los misterios del alma. En un mundo donde el conocimiento era poder y la espiritualidad impregnaba cada aspecto de la vida, Hermes Trismegisto fue la personificación de ambos. Su figura inspiró a alquimistas, astrólogos y místicos durante siglos, y su legado continúa alimentando nuestra fascinación por lo desconocido. Capítulo 2. El Corpus Hermeticum. Ecos de lo divino. Hace casi 2000 años, en una época en que los dioses egipcios compartían espacio con filósofos griegos y emperadores romanos, surgieron unas escrituras tan profundas y misteriosas que parecían no tener autor humano. A través de ellas, Hermes Trismegisto, la figura mítica entre lo divino y lo mortal, ofrecía respuestas a las preguntas más fundamentales: ¿quiénes somos? ¿Cuál es nuestro lugar en el cosmos? ¿Y cómo podemos trascender los límites de nuestra existencia? El Corpus Hermeticum no es un libro, sino un portal. Una colección de textos que no solo buscaban enseñar, sino transformar. En sus páginas, los sabios de la antigüedad encontraron un mapa hacia el autoconocimiento. Un camino para unir lo terrenal con lo celestial.
Pero estos textos no se ofrecían a cualquiera. Eran un secreto compartido por pocos, un tesoro reservado para aquellos que se atrevían a mirar más allá de lo evidente y buscar respuestas donde otros solo veían misterio. El lector que abría estos textos, ya fuera un filósofo de Alejandría, un alquimista medieval o un erudito renacentista, sentía que Hermes Trismegisto hablaba directamente a su alma. Le hablaba de un universo vivo, de un todo divino que abarcaba cada estrella en el cielo y cada pensamiento en la mente humana. En palabras de Hermes, entender ese todo era entenderse a uno mismo, pues la clave del conocimiento cósmico estaba inscrita en el corazón del hombre. Estos textos han sobrevivido al tiempo y al olvido porque, de alguna manera, tocan una fibra universal. Su promesa de iluminación y trascendencia sigue siendo tan poderosa ahora como lo fue hace siglos. Pero, ¿cómo surgieron? ¿Qué entorno los vio nacer? Para entenderlo, debemos viajar a un lugar y tiempo en que las civilizaciones chocaban y se fundían, donde los dioses se reinventaban y la sabiduría antigua tomaba nuevas formas: el Egipto helenístico. El Egipto del siglo II después de Cristo era un mosaico de tradiciones. Tras la conquista de Alejandro Magno, la cultura griega se entrelazó con la egipcia, creando un sincretismo único. Los faraones ya no eran de sangre egipcia, sino descendientes de los Ptolomeos, una dinastía de origen macedonio que gobernaba con una mezcla de pragmatismo helenístico y misticismo egipcio. En el corazón de esta amalgama cultural se alzaba la ciudad de Alejandría. Sus calles estaban impregnadas de conocimiento. La gran biblioteca, con sus miles de volúmenes, reunía saberes de todo el mundo conocido. Los filósofos griegos debatían en los pórticos, mientras los sacerdotes egipcios seguían realizando ceremonias que habían permanecido inmutables durante milenios. Era un lugar donde todo convergía: religión, ciencia, filosofía y arte. Aquí, la figura de Thoth, el dios egipcio de la sabiduría, fue adoptada y transformada por los griegos en Hermes, el mensajero divino. Pero no se trataba de un simple cambio de nombres. Thoth era el maestro de la escritura y los secretos ocultos, Hermes el intérprete de los mensajes celestiales. Al unirlos, nació Hermes Trismegisto, un ser que no solo se comunicaba entre los dioses y los hombres, sino que también contenía las llaves del conocimiento universal. Los textos que componen el Corpus Hermeticum surgieron de este entorno único, escritos probablemente por eruditos anónimos que buscaban sintetizar la espiritualidad egipcia y la filosofía griega. Sus autores no pretendían crear una religión nueva, sino ofrecer una forma de conocimiento que trascendiera cualquier culto o dogma. Era una sabiduría para iniciados, para aquellos que pudieran entender el lenguaje simbólico de los textos y aplicarlo en su propia transformación espiritual. La influencia de Platón y los estoicos es evidente en estas obras, pero también lo es el profundo misticismo de los sacerdotes egipcios, con su obsesión por lo eterno y lo divino. En los textos herméticos, el universo es descrito como un ser vivo, y el alma humana como un reflejo de ese todo. Este concepto, conocido como el principio del microcosmos y el macrocosmos, sería una de las ideas más influyentes en el pensamiento esotérico posterior. Pero el corpus no se limita a ofrecer teorías abstractas. Sus textos invitan al lector a un viaje interior, una exploración de su propia alma como parte del todo. En este sentido, el Corpus Hermeticum es tanto una guía práctica como un tratado filosófico. En sus diálogos, los conceptos son presentados como revelaciones, otorgando al lector la sensación de que está participando en un descubrimiento personal. Cada palabra del Corpus Hermeticum es un reflejo de un universo más grande. No son textos que se lean como un manual, sino como un diálogo entre el alma humana y las fuerzas cósmicas. En sus páginas se despliega la búsqueda de una verdad eterna, donde el conocimiento no solo informa, sino que transforma al lector. El Corpus Hermeticum no es un libro único, sino una colección de tratados que juntos
constituyen el cuerpo central del pensamiento hermético. Escritos en griego y agrupados por afinidad temática, estos textos abarcan desde meditaciones filosóficas hasta prácticas místicas. Aunque los estudiosos modernos cuentan 17 tratados principales, el número original pudo ser mucho mayor. Cada uno de ellos es un fragmento de un vasto mosaico que, cuando se contempla en su conjunto, revela una visión del cosmos profundamente espiritual y simbólica. En sus páginas encontramos a Hermes Trismegisto como el narrador principal. El maestro que dialoga con discípulos o con entidades divinas para desentrañar los misterios de la existencia. Este enfoque dialógico no solo hace que los textos sean más íntimos y envolventes, sino que también invita al lector a asumir el papel de aprendiz, a escuchar y reflexionar como si Hermes le hablara directamente. Imagina un escenario donde un sabio y sus discípulos, bajo la luz de una luna que baña un templo olvidado, desvelan secretos que prometen transformar el alma. Esa es la atmósfera que evocan los tratados del Corpus Hermeticum. No son meros textos, son puertas que se abren a dimensiones donde el conocimiento es el hilo que une al hombre con las estrellas. En el corazón de esta colección destaca un diálogo extraordinario. Hermes Trismegisto tiene una visión donde la mente suprema, el Nous, le revela los secretos más profundos del universo. Este encuentro, narrado en el poema Andrés, comienza con una revelación deslumbrante. En el principio, todo era luz pura. De esa luz surgió una palabra, y con la palabra, el cosmos. La mente suprema describe cómo el universo es un acto de creación consciente, donde cada elemento está impregnado de esa chispa divina. Pero hay un problema. El hombre, aunque portador de esa luz en su interior, está atrapado en el mundo material. Solo a través del conocimiento puede liberar su esencia divina y regresar al todo. El poema Andrés no es solo una explicación de la creación. Es una guía para comprender el papel del hombre como puente entre lo terrenal y lo celestial. Hermes aprende que el alma humana tiene un propósito, no simplemente existir, sino trascender, superando las limitaciones de la materia para alcanzar la unión con el Nous. Otros tratados del Corpus amplían estas ideas. En el Discurso Perfecto, Hermes enseña a su discípulo Asclepio que los hombres tienen un poder único, el de crear. Pero esta creatividad no es material, es espiritual. Los pensamientos y las intenciones humanas son capaces de moldear su propia realidad. Sin embargo, Hermes advierte que esta capacidad es una responsabilidad. Si el hombre olvida su conexión con lo divino, puede caer en un estado de ignorancia y decadencia. En este texto hay incluso una profecía sombría. Un tiempo en el que la humanidad se apartará de la verdad y rendirá culto a falsos ídolos, olvidando su origen divino. Algunos escritos, como La llave, tienen un tono más práctico. Hermes describe el viaje del alma como el ascenso de una montaña espiritual, un camino que requiere dejar atrás los pesos del mundo terrenal. Cada paso hacia la cima representa una etapa de purificación y autodescubrimiento. Al final del camino, dice Hermes, el alma se encuentra cara a cara con el Nous, y en ese momento se libera de la ilusión del tiempo y la separación. Pero estos textos no solo hablan del hombre, también describen el cosmos como un ser vivo. En el Tratado sobre el Espíritu Universal, Hermes explica que el universo está conectado por un neuma, un espíritu que fluye entre las estrellas, los planetas y los hombres. Este espíritu no es solo un vínculo, es la energía que da vida y coherencia a todas las cosas. Al comprender esto, el buscador puede alinearse con el cosmos y experimentar su unidad. Finalmente, el Corpus nos lleva al concepto de regeneración espiritual. En otro tratado, Hermes enseña que el hombre no solo puede transformarse, sino renacer. Este renacimiento no es físico, sino interior, una experiencia en la que el alma redescubre su verdadera naturaleza y comienza su retorno al todo. Es un acto de liberación,
Un momento de claridad donde las cadenas de la materia se rompen y la chispa divina brilla con toda su fuerza. Los tratados del Corpus Hermeticum no son simples lecturas filosóficas. Son espejos, reflejando las preguntas más profundas de quienes los leen. Para los antiguos, estudiar estas palabras era emprender un viaje, no solo hacia el conocimiento, sino hacia la transformación personal. Hermes Trismegisto no aparece como un maestro distante, sino como un guía cercano, un compañero en el camino hacia el descubrimiento del alma. Al final, el Corpus Hermeticum no es solo un conjunto de textos, es una invitación. Una invitación a mirar más allá de lo visible y encontrar en el silencio del cosmos una verdad que nunca envejece. Una verdad que, incluso hoy, sigue hablando a aquellos que tienen oídos para escuchar. Leer el Corpus Hermeticum no es como leer un libro común. Sus textos están diseñados para ser un espejo, reflejando no solo las preguntas más profundas del lector, sino también las respuestas que éste lleva dentro. Los diálogos entre Hermes y el Nous o entre Hermes y sus discípulos son más que conversaciones filosóficas. Son invitaciones a participar en un proceso de descubrimiento personal. Para quienes lo estudiaron, el corpus no solo era una fuente de conocimiento, sino una herramienta para la práctica espiritual. Ya fuera mediante la meditación, la contemplación o los rituales herméticos, estos textos ofrecían un camino hacia la comprensión de lo divino y la realización del potencial humano. Pero volvamos un momento atrás, al texto más intrigante del corpus, el Poimandrés, la revelación de la mente suprema. Hermes estaba en profundo silencio, su mente agitada por preguntas que parecían no tener respuesta. De repente todo cambió. Una presencia poderosa lo rodeó, y su interior se iluminó como si el cosmos entero hubiera decidido revelar su secreto. Así comienza el Poimandrés, la revelación de la mente suprema a Hermes Trismegisto. Un diálogo que no solo define al Corpus Hermeticum, sino también el corazón del pensamiento hermético. El Poimandrés es mucho más que un tratado filosófico. Es una visión, un viaje místico narrado con el poder de quien ha presenciado lo inexplicable. Hermes, inmerso en un estado de contemplación profunda, es abordado por una entidad que se presenta como el Nous, la mente suprema. No es un dios en el sentido tradicional, sino la inteligencia cósmica que todo lo abarca. Esta mente, dice Hermes, era más grande que cualquier cosa que pudiera imaginar, y sin embargo, cabía en mi mente como un pensamiento claro y sereno. La conversación entre Hermes y el Nous se despliega en tres actos principales: la creación del universo, el propósito del hombre en ese cosmos y el camino para regresar al origen divino. El Nous comienza su revelación con una imagen deslumbrante. Todo comenzó con la luz, una luz pura y vibrante que en su intensidad contenía el germen de todo lo que existe. Pero esta luz no estaba sola. En su interior surgió un sonido, una palabra que rompió el silencio eterno. Esa palabra dio forma al caos primordial, dividiendo la luz en elementos que construirían el cosmos: fuego, agua, aire y tierra. En esta narrativa, la creación no es un evento arbitrario, sino un acto deliberado de inteligencia. Cada elemento del universo está impregnado de propósito, desde las estrellas en los cielos hasta las criaturas en la tierra. Es un recordatorio de que el cosmos no es un lugar vacío, sino un ser vivo que respira y piensa. El Nous continúa explicando que el hombre es una pieza única en esta creación, un microcosmos que refleja el macrocosmos. En palabras del Nous: eres luz y palabra, como yo soy, y aunque estás atrapado en la carne, tu alma es eterna y contiene el reflejo de mi luz. Según el Nous, el hombre no fue creado para gobernar ni para servir, sino para conectar. Como un puente entre el mundo material y el espiritual, el ser humano tiene el poder de comprender ambas realidades y reconciliarlas. Este propósito, sin embargo, está envuelto en desafíos. El alma, atrapada en un cuerpo material,
tiende a olvidar su origen divino, seducida por los placeres efímeros del mundo. El nous advierte que esta desconexión no es definitiva. A través del conocimiento el hombre puede recordar su origen y volver a conectar con la luz divina. Conócete a ti mismo, y conocerás al cosmos y a los dioses, porque dentro de ti están todas las respuestas que buscas. El momento más impactante del poema Andrés llega cuando Hermes pregunta cómo puede un alma, atrapada en un cuerpo mortal, regresar a su fuente divina. La respuesta del nous es tan sencilla como profunda, a través de la purificación y la contemplación. El nous describe un proceso de ascenso espiritual, en el que el alma debe liberarse de las distracciones del mundo material y redescubrir su verdadera naturaleza. Este viaje no es físico, sino interior, y cada paso representa una etapa de comprensión más profunda en la conciencia humana. Al final de este camino, el alma se une al nous, perdiendo su individualidad para convertirse en parte del todo. En un pasaje especialmente conmovedor, el nous le dice a Hermes: No temas perderte en mí, porque al hacerlo, te encontrarás a ti mismo por completo. En el todo, no hay pérdida, solo plenitud. El poema Andrés no es solo una enseñanza, sino una metáfora viviente. Cada elemento de la visión tiene un significado más profundo. La luz representa la verdad, la palabra simboliza el conocimiento que da forma a esa verdad, y el nous es el puente entre lo infinito y lo comprensible. Incluso el diálogo entre Hermes y el nous puede entenderse como un reflejo del diálogo interno que todo buscador espiritual debe emprender. Pero el poema Andrés no se contenta con ofrecer respuestas. También plantea preguntas que resuenan en la mente del lector. ¿Qué significa realmente conocerse a uno mismo? ¿Cómo podemos recordar nuestra conexión con lo divino en un mundo que constantemente nos distrae de ello? Estas preguntas no tienen respuestas fáciles, y quizás ese sea el mayor regalo del poema Andrés. No darnos todas las respuestas, sino mostrarnos cómo encontrarlas por nosotros mismos. Al cerrar los ojos, Hermes escuchó las últimas palabras del nous, resonando como un eco en su alma. Busca la luz dentro de ti, porque allí está el cosmos entero. Y con eso, Hermes despertó, sabiendo que había recibido una verdad que lo acompañaría más allá del tiempo. El corpus nos dibuja un mapa, el mapa del cosmos y del alma. El universo es un vasto espejo. En él el hombre puede verse reflejado, y al mirarse descubrir que él mismo es un fragmento de la totalidad. Una chispa perdida en el mar infinito de lo divino. Así lo enseñaba Hermes Trismegisto, quien veía en el cosmos no solo un espacio físico, sino un templo viviente donde cada estrella era una palabra y cada alma, un eco de la creación. La filosofía hermética no es un sistema cerrado, sino una visión del mundo que invita al buscador a explorar su conexión con lo divino. Sus enseñanzas, como las aguas de un río, fluyen desde la comprensión del cosmos hasta la profundidad del alma humana, uniendo lo visible y lo invisible en una danza eterna. Tres conceptos destacan como pilares de esta visión: el principio del microcosmos y el macrocosmos, el conocimiento espiritual como medio de trascendencia, y la relación inseparable entre lo material y lo divino. Para Hermes, el universo es un todo indivisible, un ser viviente donde cada parte refleja a la totalidad. Este principio, conocido como el microcosmos y el macrocosmos, enseña que lo que ocurre en el hombre ocurre también en las estrellas, y que el destino del cosmos está inscrito en el alma humana. Como es arriba, es abajo, decía Hermes, resumiendo en esta frase una de las ideas más profundas del pensamiento hermético. Las leyes que rigen el movimiento de los planetas son las mismas que gobiernan las emociones y los pensamientos del hombre. Por eso, conocer el universo no es solo una cuestión de observación externa, es un acto de introspección. La clave del conocimiento está en el equilibrio entre mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Imagina al hombre como una gota de agua que refleja el océano.
En su superficie, el universo entero está contenido. Hermes enseñaba que al comprender esta conexión, el hombre no solo entiende el cosmos, sino que también se comprende a sí mismo. El texto del Poimandres nos dice: No eres un extraño en el universo. Eres su hijo, su reflejo, su obra más querida. La búsqueda del conocimiento es el corazón de la filosofía hermética. Pero no se trata de un conocimiento académico o intelectual. Hermes hablaba de un tipo de saber que transforma, que despierta algo en el alma y la reconecta con su origen divino. Este conocimiento, conocido como gnosis, no es algo que pueda aprenderse en libros. Es una experiencia directa. Una revelación que surge cuando el buscador está listo. Hermes comparaba este conocimiento con una semilla que yace dormida en el alma de cada hombre. Las palabras del Corpus Hermeticum son como un rayo de luz que despierta esa semilla, ayudándola a crecer hasta que se convierte en un árbol cuyas raíces llegan al suelo terrenal, pero cuyas ramas tocan las estrellas. Conócete a ti mismo, repetía Hermes, retomando una frase que ya resonaba en los templos de Delfos. Pero para él, este autoconocimiento no era un fin en sí mismo, sino un medio para algo mayor, la trascendencia. Quien conoce su verdadera naturaleza, descubre que no es solo carne y hueso, sino también luz y palabra. Una chispa divina atrapada en la materia que anhela regresar al todo. Uno de los grandes logros de la filosofía hermética es su capacidad para reconciliar lo material y lo espiritual. Mientras muchas corrientes de pensamiento veían el mundo físico como un obstáculo para la iluminación, Hermes lo entendía como un reflejo necesario del mundo divino. La materia no es un enemigo, es un maestro. En los textos del Corpus Hermeticum, el mundo material es descrito como una sombra proyectada por la luz divina. Aunque sufre los estragos del tiempo y la imperfección, contiene en su interior la huella del nous. Cada piedra, cada árbol, cada criatura lleva dentro de sí un fragmento de esa luz primordial. Hermes enseñaba que al comprender esto, el hombre podía encontrar lo divino incluso en las cosas más simples. El cielo y la tierra no están separados. Todo lo que ves es una manifestación de lo invisible. Y cuando amas al mundo, amas también al Creador. Esta visión no solo conecta lo material con lo divino, sino que también da al hombre una responsabilidad. Al ser un microcosmos, el hombre es un guardián del universo, llamado a cuidar tanto de su alma como del mundo que lo rodea. Cada acto de bondad, cada pensamiento elevado no solo afecta al individuo, sino también al cosmos entero. En la filosofía hermética no hay separación entre conocimiento, espiritualidad y acción. Todo está entrelazado en una red infinita donde el hombre, el cosmos y lo divino son uno solo. Es una filosofía que invita a la humildad, pero también a la grandeza. Recordando al buscador que aunque es una pequeña parte del universo, lleva en su interior la totalidad de la creación. Hermes no ofrecía respuestas fáciles, pero daba herramientas para mirar más allá de la superficie. Y quienes seguían sus enseñanzas descubrieron que en cada estrella, en cada pensamiento, en cada respiración, el universo entero susurraba un mensaje. Eres mío, y yo soy tuyo. Hermes Trismegisto, con su pluma inmortal y sus palabras cargadas de luz, no hablaba solo para los hombres de su tiempo. Hablaba para todos nosotros, para quienes todavía miramos al cielo con preguntas y al corazón con dudas. El Corpus Hermeticum nos invita a recordar algo esencial, que somos una chispa del todo, una expresión del cosmos en su estado más íntimo. En un mundo que parece dominado por la fragmentación y el ruido, los textos herméticos son un recordatorio de nuestra capacidad para conectar con lo eterno, para mirar más allá de lo visible y encontrar lo divino incluso en los rincones más mundanos. Hoy, como en la antigüedad, seguimos buscando respuestas. Y aunque los tiempos cambien, las preguntas esenciales permanecen. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestro lugar en el universo? ¿Y cómo podemos trascender nuestras limitaciones?
Hermes nos ofrece una respuesta sencilla, pero profunda. Conócete a ti mismo, porque dentro de ti está el reflejo del cosmos. Y así, las palabras de Hermes siguen resonando no como un eco del pasado, sino como una melodía eterna que guía a quienes aún buscan, a quienes aún creen que en lo profundo del alma se encuentra la llave del universo. Capítulo 3. Astrología, alquimia y magia. El arte hermético. En la vastedad del cosmos, el hombre alza la mirada y se pregunta, ¿qué relación hay entre esas estrellas lejanas y mi destino? ¿Cómo es posible que la materia, tan densa y limitada, contenga secretos que la trasciendan? Hermes Trismegisto, el eterno maestro, ofrecía respuestas a estas preguntas, mostrándonos que las estrellas, los metales y las palabras no son simples objetos o conceptos, sino reflejos del alma y de la mente divina. Para los hermetistas, la astrología, la alquimia y la magia no eran simples disciplinas separadas, sino manifestaciones de un mismo principio, que el universo está vivo, que cada parte de él comunica con el resto, y que el hombre, como microcosmos, tiene el poder de transformar tanto lo que le rodea como su propio ser. Estas artes no eran vistas como meras herramientas para cambiar el mundo material, sino como caminos hacia la comprensión profunda de lo divino. Hermes enseñaba que el conocimiento verdadero no solo reside en los textos, sino también en la observación de los cielos, en la meditación sobre los metales y en la relación sagrada entre las palabras y las fuerzas invisibles que dan forma al cosmos. En ellas, el buscador podía encontrar las claves para purificar su alma y acercarse a la luz eterna del Nous. En palabras de Hermes: los cielos son un espejo. En ellos no solo ves tu destino, sino también la mente de los dioses. En el pensamiento hermético, la astrología no era simplemente un sistema para predecir acontecimientos. Era una ciencia sagrada que conectaba al hombre con el cosmos. Según Hermes, los astros no controlan el destino humano, pero lo reflejan. Las posiciones de los planetas, sus movimientos y conjunciones, eran vistos como un lenguaje simbólico, una manifestación de las leyes divinas que rigen tanto el universo como el alma. Hermes explicaba que al nacer, cada persona recibe una chispa divina. Pero esa chispa queda marcada por las fuerzas cósmicas que actúan en ese preciso momento del nacimiento. Los planetas no determinan quién eres, pero sus influencias pueden moldear las energías que llevas dentro, como el viento da forma a las olas del mar. Los 7 planetas conocidos por los antiguos, Saturno, Júpiter, Marte, el Sol, Venus, Mercurio y la Luna, eran considerados como representantes de los poderes divinos. Cada uno regía no solo aspectos de la naturaleza, sino también virtudes y desafíos del alma humana. Mercurio, por ejemplo, el planeta asociado con el propio Hermes, representaba la inteligencia, la comunicación y la capacidad de transformación. Pero la astrología hermética no se quedaba en las estrellas. Hermes enseñaba que los cielos y la tierra están intrínsecamente unidos. Así como los astros influían en el alma humana también podía influir en los astros. El hombre iluminado no está sujeto a los caprichos de los planetas. Quien conoce su verdadera naturaleza puede armonizarse con el cosmos y cambiar su propio destino. Esta visión hacía de la astrología una herramienta espiritual, más que predictiva. Para los hermetistas, estudiar las estrellas era un acto de autoconocimiento, un intento de descifrar el lenguaje del cosmos para comprender mejor el propio lugar que ocupamos en el universo. Cada carta astral, cada observación del cielo nocturno, era un recordatorio de que el hombre no está aislado, sino profundamente conectado con la totalidad. En el cielo está escrito todo lo que fue, todo lo que es y todo lo que será. Pero solo quien observa con el ojo del espíritu puede entender su verdadero mensaje. Y de los cielos bajemos a la tierra y conozcamos a Hermes el alquimista. El alquimista contempla los metales y ve más que materia.
Para él, el plomo y el oro no son simples minerales, sino símbolos de un viaje eterno. El camino desde lo imperfecto hacia lo sublime, desde la oscuridad de lo terrenal hasta la luz del espíritu. La alquimia hermética es quizás la disciplina más conocida asociada a Hermes Trismegisto, pero también la más incomprendida. Para los hermetistas, el propósito de la alquimia no era simplemente transformar plomo en oro, sino utilizar ese proceso como una metáfora y un medio para alcanzar la perfección espiritual. El alquimista no solo purificaba los metales, sino también su alma, siguiendo el principio hermético de que todo cambio externo refleja un cambio interno. Hermes enseñaba que la materia, al igual que el espíritu, está en un estado constante de transformación. El corazón de la alquimia hermética está basado en este principio: disolver lo viejo y reunir lo nuevo. Este proceso simboliza la necesidad de romper con las impurezas del ego y los deseos materiales, para permitir que la chispa divina en el alma brille con mayor intensidad. La piedra filosofal, el gran objetivo de los alquimistas, era vista por los hermetistas no solo como un objeto físico, sino como un estado de la conciencia. Poseer la piedra significaba haber alcanzado la iluminación, haber completado la unión entre lo material y lo divino. El oro que buscaban no era un metal, sino la representación de un alma pura y perfecta, libre de las ataduras del mundo terrenal. En los laboratorios alquímicos, el fuego y los retortas no eran solo herramientas físicas, sino símbolos del trabajo interior. El fuego purificador representaba el espíritu transformador del nous, que quemaba las impurezas de la materia para revelar su verdadera esencia. Cada etapa del proceso alquímico, desde la oscuridad inicial hasta la iluminación final, reflejaba una etapa en el camino espiritual del alquimista. Hermes decía: el plomo no es inferior al oro, solo está en una etapa diferente de su evolución. Y lo mismo ocurre contigo. La magia, decía Hermes, no es el dominio sobre la naturaleza, sino un diálogo con ella. No es un acto de fuerza, sino de armonía, un entendimiento profundo de las leyes invisibles que conectan todo lo que existe. En el pensamiento hermético, la magia no era vista como algo oscuro o antinatural. Al contrario, era considerada un arte sagrado, una forma de comunicación entre el hombre y las fuerzas divinas que impregnan el cosmos. Para Hermes, el mago no era un hechicero, sino un mediador. Alguien capaz de interpretar el lenguaje del universo y utilizarlo para crear equilibrio y armonía. La magia hermética se basaba en el principio de correspondencia: como es arriba, es abajo. Según este principio, cualquier cambio en el mundo material podía resonar en el mundo espiritual y viceversa. Los rituales mágicos eran actos simbólicos que buscaban alinear las energías del hombre con las del cosmos, canalizando la luz divina a través de palabras, gestos y objetos consagrados. Uno de los conceptos clave de la magia hermética era el logos, la palabra sagrada. Hermes enseñaba que el lenguaje no era solo un medio de comunicación, sino una fuerza creadora. Las palabras, cuando eran pronunciadas con intención y conocimiento, podían actuar como puentes entre lo visible y lo invisible, invocando las energías del cosmos para manifestar cambios tanto en el mundo como en el alma. La magia hermética no se detenía en lo personal, también tenía un propósito universal. Para Hermes, el mago no solo buscaba su propia iluminación, sino también equilibrar las fuerzas de la creación. Cuando actúas en armonía con el cosmos, no solo transformas tu vida, sino que devuelves al universo una parte de su perfección original. En última instancia, la magia hermética no trataba de doblegar la realidad, sino de alinearse con ella. Era un acto de humildad y reverencia, una forma de participar en el gran diálogo entre el hombre, el cosmos y lo divino. Hermes Trismegisto veía en la alquimia y la magia más que simples herramientas. Eran caminos hacia la unidad, hacia la comprensión de que en el universo todo está conectado. Y que el hombre,
Cuando trabaja con intención y pureza, puede no solo entender esa conexión, sino también formar parte activa de ella. Astrología, alquimia y magia son los tres pilares del arte hermético. Pero no son caminos separados, son ramas de un mismo árbol, raíces que beben de la misma fuente divina. Para Hermes Trismegisto, estas disciplinas no eran objetivos en sí mismos, sino medios para alcanzar un único propósito, la transformación espiritual y la conexión con el todo. La astrología enseñaba al hombre que no estaba aislado, que era un reflejo del cosmos, un microcosmos influido por las estrellas, pero también capaz de influir en ellas. La alquimia le mostraba que su espíritu, como los metales, podía ser purificado y perfeccionado a través del esfuerzo consciente. Y la magia, por su parte, le daba las herramientas para comunicarse con las fuerzas invisibles que gobiernan la creación, convirtiéndose en un mediador entre el cielo y la tierra. Aunque estas disciplinas tenían métodos y enfoques distintos, todas convergían en una misma verdad hermética. El hombre no es solo un observador pasivo del universo, sino un participante activo en su transformación. Hermes enseñaba que estas artes eran espejos del alma, formas de trabajar tanto con el mundo externo como con el interno para alcanzar un estado de unidad con el nous. Cuando el alquimista contemplaba su retorta, veía en ella el reflejo del movimiento de los astros. Cuando el astrólogo estudiaba el cielo, entendía que cada planeta influía no solo en el destino, sino también en los procesos de cambio espiritual que ocurrían dentro de cada individuo. Y cuando el mago pronunciaba sus palabras sagradas, estaba alineando sus intenciones con las leyes cósmicas que también regían la alquimia y la astrología. Astrología, alquimia y magia son tres lenguajes diferentes que hablan de la misma verdad, que el universo es uno, y que el hombre, como parte de ese universo, tiene el poder de comprenderlo, transformarlo y unirse a él. A día de hoy, las estrellas siguen brillando, los metales siguen transformándose y las palabras siguen teniendo poder. Aunque el mundo ha cambiado, el mensaje de Hermes Trismegisto sigue resonando. El hombre es más de lo que parece, y el universo no está fuera de él, sino dentro. En un tiempo en que la ciencia y la espiritualidad a menudo parecen estar en conflicto, el arte hermético nos recuerda que ambas pueden ser caminos hacia la misma verdad. Hermes no veía contradicción entre el estudio del cosmos y el autoconocimiento. Al contrario, entendía que cada uno complementa al otro. Mirar hacia las estrellas es mirar hacia uno mismo, y trabajar en uno mismo es trabajar en el cosmos. Las enseñanzas de Hermes Trismegisto siguen siendo una fuente de inspiración para quienes buscan armonizar ciencia, espiritualidad y autoconocimiento. En un mundo donde la desconexión parece ser la norma, el arte hermético nos invita a redescubrir la unidad. Entre el cuerpo y el alma, entre lo material y lo divino, entre el hombre y el todo. Porque al final, como decía Hermes, todo está en todo. Y quien conoce esta verdad no necesita buscar más lejos, ya está en casa. Capítulo 4. De Alejandría a la Edad Media. La travesía de las ideas herméticas. Las palabras de Hermes Trismegisto parecían destinadas a ser inmortales. Sin embargo, los pergaminos que las contenían eran mortales, vulnerables al fuego, a la pérdida y al olvido. Y a pesar de todo, su mensaje sobrevivió, viajando de una civilización a otra, transformándose para adaptarse a las épocas que le tocó atravesar. Esta es la historia de esa travesía, una epopeya cultural que llevó las ideas herméticas desde los templos de Alejandría hasta los monasterios medievales de Europa. Para comprender cómo el hermetismo logró sobrevivir al tiempo, primero debemos regresar a la ciudad que lo vio nacer. Alejandría, el faro del conocimiento en el mundo antiguo. Durante siglos, Alejandría fue un crisol donde convergían las tradiciones egipcia, griega, judía y más allá. Aquí, en la biblioteca de Alejandría, los textos herméticos probablemente encontraron un hogar junto a las obras de Platón, Aristóteles y los tratados de los sacerdotes egipcios. Sin embargo, la grandeza de Alejandría no sería eterna.
La ciudad, asediada por conflictos políticos y religiosos, comenzó su declive en los primeros siglos de nuestra era. La quema de la biblioteca, aunque rodeada de mitos, simboliza la pérdida de una incalculable cantidad de sabiduría. Entre los pergaminos destruidos, probablemente se encontraban manuscritos del Corpus Hermeticum, junto con otros textos esotéricos que habrían contenido las claves de su interpretación. Con la caída de Alejandría, los seguidores del pensamiento hermético enfrentaron un dilema: ¿cómo preservar un conocimiento tan frágil en un mundo que estaba cambiando tan rápidamente? Algunos textos se salvaron, copiados y recopiados en griego y posteriormente en siríaco. Sin embargo, la dispersión del hermetismo era inevitable. Sus enseñanzas dejaron de estar concentradas en un único lugar y comenzaron a viajar, escondiéndose en el corazón de otras culturas. A medida que el cristianismo se consolidaba como la religión dominante en el Imperio Romano, los textos herméticos, al estar asociados con tradiciones paganas y místicas, pasaron a ser vistos con sospecha. En lugar de ser destruidos como ocurrió con otros escritos esotéricos, el hermetismo encontró una forma de adaptación. Sus ideas fueron reinterpretadas y a menudo absorbidas bajo nuevos contextos religiosos y filosóficos. Y así, como un río que cambia de curso para evitar obstáculos, las ideas de Hermes Trismegisto continuaron su viaje, fluyendo hacia horizontes lejanos, en espera de nuevos guardianes que supieran descifrar sus secretos. Cuando las arenas de Alejandría ya no podían sostener el faro del conocimiento, otros lugares asumieron la tarea de preservar las luces que aún quedaban. Y fue hacia Oriente, bajo la expansión del mundo islámico, donde las palabras de Hermes Trismegisto encontraron un refugio inesperado. Tras la caída del Imperio Romano de Occidente, muchos textos antiguos, incluido el Corpus Hermeticum, quedaron en peligro de desaparecer. Sin embargo, en el mundo islámico, los sabios del califato abasí, especialmente durante la época dorada de Bagdad, se convirtieron en los herederos de ese vasto legado intelectual. En las bibliotecas de ciudades como Bagdad, Córdoba y Damasco, los escritos herméticos encontraron nuevos lectores que no solo los preservaron, sino que los expandieron y reinterpretaron. Traducidos al árabe, como parte de un ambicioso proyecto para recopilar todo el conocimiento del mundo antiguo, los textos herméticos no se limitaron a ser copias fieles de los originales. Los eruditos islámicos los integraron en un contexto más amplio, combinando sus ideas con conceptos de la alquimia, la medicina y la cosmología islámica. Hermes Trismegisto, conocido como Idris o Irmis en las tradiciones islámicas, fue venerado como un profeta y un maestro de sabiduría divina. Uno de los desarrollos más significativos fue la conexión del hermetismo con la alquimia islámica. Textos como los de Jabir y Ben Hayyan, conocido como Geber en Europa, incorporaron ideas herméticas sobre la transformación espiritual a través del trabajo con la materia. Para estos alquimistas, la purificación de los metales era un reflejo de la purificación del alma. Un eco directo de las enseñanzas de Hermes. De este modo, el mundo islámico no solo preservó el pensamiento hermético, sino que lo revitalizó. Los textos y las ideas que surgieron de esta síntesis serían fundamentales para la transmisión del hermetismo a la Europa medieval, donde volverían a florecer en formas nuevas e inesperadas. El viaje del hermetismo, desde Alejandría hasta la Europa medieval, no es solo una historia de transmisión de ideas. Es una prueba del poder de ciertos conceptos para resonar más allá de las barreras del tiempo y las diferencias culturales. La astrología, la alquimia y la magia no eran simples herramientas de su época. Eran reflejos de una verdad más profunda, que el universo y el alma humana están unidos por un vínculo invisible, y que comprender uno es acercarse al otro. Este legado no solo sobrevivió, sino que se transformó. En el mundo islámico, el hermetismo encontró un terreno fértil para crecer y mezclarse con nuevas tradiciones. En Europa, a pesar de las tensiones religiosas, logró insertarse en las mentes inquietas que buscaban entender la creación desde un lugar más espiritual.
Como un río que nunca se detiene, las enseñanzas de Hermes Trismegisto han encontrado formas de fluir, cambiando de curso cuando era necesario, pero siempre avanzando. Y aunque las épocas cambien, su mensaje sigue siendo el mismo. El hombre no está separado del cosmos, es parte de él, una chispa de luz en el vasto universo. Capítulo 5. Hermes en el Renacimiento, los filósofos y la magia. En el Renacimiento, Europa despertaba de un largo letargo. Las luces de la antigüedad, apagadas durante siglos, volvían a brillar con una intensidad renovada. Entre ellas, una llama en particular se alzó con fuerza. El pensamiento de Hermes Trismegisto, rescatado del olvido y venerado como un faro de sabiduría divina. Su mensaje, que había viajado a través del tiempo y las culturas, encontró en esta era su momento de resurgir. A mediados del siglo XV, en la próspera Florencia, Cosme de Medici, uno de los mecenas más influyentes del Renacimiento, inició un ambicioso proyecto: rescatar y traducir los textos antiguos que contenían la sabiduría de civilizaciones pasadas. Entre los pergaminos que llegaron a sus manos, uno capturó su atención de manera especial: una colección de escritos atribuidos a Hermes Trismegisto. Estos textos, que habían viajado desde Bizancio tras la caída de Constantinopla, se creían más antiguos que las enseñanzas de Platón y Moisés. Para los pensadores de la época, el Corpus Hermeticum no era solo un vestigio del pasado, sino una revelación de verdades eternas que podían iluminar el presente. Cosme encargó la traducción de este tesoro a Marsilio Ficino, un joven erudito que se convertiría en una de las figuras más influyentes del Renacimiento. Ficino no solo tradujo los textos al latín, sino que también los interpretó a través de la lente del neoplatonismo. Para él, el Corpus Hermeticum no era un conjunto de tratados místicos, sino una guía espiritual que revelaba el papel del hombre como intermediario entre lo terrenal y lo divino. Ficino veía en Hermes Trismegisto un profeta, alguien que había recibido directamente el conocimiento del nous, la mente suprema, y lo había transmitido a la humanidad. La publicación de la traducción de Ficino en 1463 fue un evento trascendental. Los textos herméticos, que habían permanecido en las sombras durante siglos, se convirtieron en una fuente de inspiración para filósofos, artistas y magos del Renacimiento. Su mensaje, que hablaba de la unidad del cosmos y la capacidad del hombre para trascender sus límites, resonó con fuerza en una Europa que comenzaba a redescubrir su potencial creativo. Las palabras de Hermes, escritas en tiempos antiguos, encontraron en el Renacimiento un eco que transformaría no solo el pensamiento filosófico, sino también la manera en que los hombres veían su lugar en el universo. Como una semilla que había esperado siglos para germinar, el hermetismo floreció de nuevo, alimentando una visión del hombre como un ser capaz de comprender y transformar tanto la tierra como los cielos. Para los grandes pensadores del Renacimiento, Hermes Trismegisto no era un simple autor antiguo. Era un puente entre la sabiduría divina y la razón humana. Un maestro que hablaba a través de los siglos para recordar al hombre su verdadera naturaleza. Un ser capaz de tocar las estrellas y transformar su espíritu. Entre los muchos que quedaron fascinados por las enseñanzas de Hermes, destaca Pico de la Mirandola, una de las mentes más audaces del Renacimiento. Pico, con su famoso discurso sobre la dignidad del hombre, abrazó la idea hermética de que el hombre es un microcosmos, un reflejo del universo en su totalidad. Para Pico, esta capacidad de contener el cosmos dentro de sí mismo otorgaba al hombre un potencial casi divino. Inspirado por el Corpus Hermeticum, Pico defendió que el conocimiento era el camino hacia la perfección espiritual. Una idea que resonaba con la visión renacentista del ser humano como creador y explorador. En sus escritos, integró las enseñanzas herméticas con la cábala judía y la filosofía platónica, creando un sistema de pensamiento que veía al hombre como un mediador entre lo terrenal y lo divino. Otro de los grandes herederos del hermetismo fue Giordano Bruno,
un filósofo cuyo pensamiento rompió las barreras del mundo medieval. Bruno, profundamente influido por la idea hermética de la unidad del cosmos, veía al universo como un ser infinito, vivo y consciente. Para él, cada estrella era un sol, cada planeta un mundo habitado, y el hombre un fragmento del todo que podía comprenderse a sí mismo al comprender el cosmos. La filosofía hermética no solo inspiró la especulación metafísica, sino que también ofreció una visión revolucionaria del hombre como un agente de cambio. Para los renacentistas, Hermes Trismegisto representaba la idea de que el conocimiento no era pasivo, sino activo. Una fuerza capaz de transformar tanto al individuo como al universo. Si el hermetismo era la raíz del árbol, la magia renacentista era su flor más audaz. No una magia de hechizos y supersticiones, sino un arte sagrado que buscaba alinear al hombre con las fuerzas cósmicas, permitiéndole participar en la creación divina. La magia renacentista, profundamente influida por el pensamiento hermético, era vista como una ciencia sagrada. Un sistema de prácticas diseñado para comprender y manipular las energías que fluían entre el cielo y la tierra. Lejos de las caricaturas medievales de brujas y hechiceros, los magos renacentistas eran eruditos que estudiaban astrología, alquimia y la cábala, viendo en estas disciplinas herramientas para desvelar los secretos del universo. Una de las figuras clave de esta corriente fue Cornelio Agripa, quien en su obra de Oculta Filosofia defendió que la magia era el arte más noble, una forma de conocimiento que unía todas las disciplinas y conectaba al hombre con lo divino. Agripa, siguiendo la tradición hermética, veía la magia como un acto de armonización. Cada palabra, cada símbolo y cada gesto ritual tenía el poder de resonar con las energías cósmicas, generando un diálogo entre el hombre y los dioses. En este contexto, las ideas herméticas sobre el logos o palabra divina jugaron un papel central. Hermes enseñaba que las palabras no eran simples sonidos, sino fuerzas que podían moldear la realidad. Los magos renacentistas, tomando esta idea, desarrollaron rituales donde el lenguaje sagrado actuaba como un puente hacia lo invisible, permitiendo al practicante invocar las fuerzas celestiales para lograr un cambio tanto externo como interno. Pero la magia renacentista no era solo introspección. También buscaba transformar el mundo físico. En los laboratorios alquímicos y las torres astronómicas, los magos intentaban comprender cómo las leyes del cosmos podían aplicarse para sanar, crear y mejorar la vida. Este enfoque práctico estaba profundamente arraigado en la creencia hermética de que el hombre, como imagen del cosmos, tenía el poder de influir en él. Y así la magia renacentista, inspirada por Hermes Trismegisto, no era un arte oscuro, sino una luz que iluminaba los límites de lo conocido, recordándonos que el hombre no está separado del universo, sino conectado con él en cada pensamiento, palabra y acción. Hermes Trismegisto, que había hablado en los templos de Alejandría y susurrado a través de los textos árabes, encontró en el Renacimiento un lugar donde su voz resonó con una fuerza renovada. Su mensaje, tan antiguo como el tiempo mismo, parecía haber esperado siglos para despertar en una Europa ansiosa de redescubrir su potencial espiritual e intelectual. El renacimiento del hermetismo marcó una transformación en la forma en que el hombre se veía a sí mismo y su lugar en el cosmos. Las enseñanzas de Hermes, traducidas, reinterpretadas y entrelazadas con las ideas de la época, inspiraron una visión del ser humano como un creador, un puente entre lo material y lo divino. Filósofos como Ficino, Pico y Bruno no solo tomaron estas ideas, sino que las expandieron, llevándolas a nuevas alturas y desafiando los límites del pensamiento medieval. Más allá de su impacto en la filosofía y la magia, el resurgimiento del hermetismo simbolizó algo más profundo. La creencia de que el conocimiento en su forma más pura no es solo una herramienta para entender el mundo, sino una llave para transformarlo. En el Renacimiento, Hermes no solo habló a través de textos antiguos. Habló a través de las estrellas, los metales y las palabras. Y su mensaje,
como un río que sigue fluyendo, nos recuerda que el hombre siempre puede encontrar en el conocimiento un camino hacia lo divino. Capítulo 6. La piedra filosofal y la búsqueda de la iluminación. En los laboratorios de los alquimistas, envueltos en el humo de los hornos y el resplandor de metales incandescentes, se susurraba el nombre de un objeto imposible: la piedra filosofal. Para muchos era un sueño inalcanzable, para otros una promesa de poder absoluto. Pero para quienes comprendían los misterios del hermetismo, era algo más: un símbolo de la más alta aspiración del alma. Desde tiempos inmemoriales, la piedra filosofal ha sido el centro de fascinación y misterio. En la tradición alquímica se dice que este objeto podía convertir los metales básicos como el plomo en oro puro. Pero la leyenda no termina ahí. Según los antiguos, la piedra también contenía el secreto de la inmortalidad, otorgando al alquimista que la poseyera una vida eterna y la capacidad de curar cualquier enfermedad. Estas cualidades extraordinarias hicieron de la piedra filosofal un símbolo de perfección absoluta, tanto material como espiritual. Su búsqueda obsesionó a alquimistas de todas las épocas, desde los místicos árabes hasta los eruditos europeos del Renacimiento. Pero aunque la piedra era buscada como un objeto físico, su verdadero significado estaba envuelto en capas de simbolismo. Para los alquimistas herméticos, la piedra filosofal no era solo un instrumento de transmutación. Era una manifestación de la armonía divina en el mundo material. Era el puente entre lo terrenal y lo celestial, la prueba de que el espíritu y la materia podían unirse en un estado de perfección. En los textos alquímicos, la piedra era descrita con términos poéticos: el sol en la tierra, el corazón del universo, la semilla inmortal que yace oculta en todas las cosas. Pero, ¿qué era realmente la piedra filosofal? ¿Un objeto físico, escondido en algún rincón olvidado del mundo? ¿O un símbolo de algo más profundo, algo que solo podía encontrarse en las profundidades del alma humana? Para los seguidores del hermetismo, la respuesta estaba clara. La piedra filosofal no podía ser reducida a un simple mineral o compuesto químico. Su poder no residía en la materia, sino en su capacidad para transformar al buscador mismo. La piedra era un espejo, un símbolo que reflejaba el potencial del alma para purificarse y alcanzar la perfección. Los alquimistas que comprendían este significado sabían que la búsqueda de la piedra no era un viaje externo, sino interno. Sus laboratorios, llenos de retortas y hornos, no eran solo espacios físicos, sino extensiones del propio espíritu. Cada experimento, cada destilación y cada transmutación eran metáforas del trabajo necesario para transformar lo imperfecto en sublime, tanto en la materia como en el alma. Así, la piedra filosofal se convirtió en el misterio más grande de la alquimia. Un enigma que seguía siendo perseguido no solo en los laboratorios, sino también en los sueños y en el espíritu de quienes buscaban algo más allá de lo material. Para quienes se adentraban en los misterios de la alquimia hermética, pronto quedaba claro que la piedra filosofal no era algo que pudiera encontrarse en la naturaleza. No era un mineral escondido en la tierra, sino una meta escondida en el alma. Un estado de conciencia al que solo se podía llegar mediante la purificación y el autoconocimiento. De la tradición hermética, la piedra filosofal era un símbolo de perfección espiritual. Así como los metales eran purificados en el laboratorio alquímico para convertirse en oro, el alma debía pasar por un proceso de transformación que la llevara desde su estado imperfecto hacia la iluminación. Este proceso no era fácil ni rápido. Requería un compromiso total con el trabajo interior, conocido como la opus magnum o gran obra. Los textos alquímicos describían la piedra filosofal como el resultado final de esta obra, una representación de la unión entre lo material y lo divino. Según los alquimistas herméticos, la piedra era el punto en el que el hombre trascendía las limitaciones de su cuerpo y su ego para convertirse en un reflejo puro del cosmos.
En otras palabras, era la manifestación de la chispa divina que había estado presente en su interior desde el principio, esperando ser descubierta. La piedra filosofal no solo simbolizaba perfección, sino también unidad. En ella se reconciliaban todos los opuestos, el cuerpo y el espíritu, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino. Para Hermes Trismegisto, alcanzar este estado significaba comprender que el universo entero está contenido en cada individuo, y que cada individuo es una expresión única del universo. Para los buscadores del hermetismo, pronto quedaba claro que la piedra filosofal no podía encontrarse fuera de uno mismo. Aunque muchos la imaginaban como un objeto físico, los verdaderos alquimistas sabían que su búsqueda era un viaje interior. Un esfuerzo por alcanzar un estado de perfección donde lo terrenal y lo divino se unieran en armonía. La búsqueda de la piedra filosofal no era un proceso sencillo. Era un viaje que comenzaba en la oscuridad más profunda, una etapa que los alquimistas llamaban nigredo. En este momento inicial, todo debía descomponerse, romperse en sus partes más básicas. Era una especie de muerte simbólica, donde el buscador enfrentaba sus propios miedos, dudas y sombras. Esta etapa, aunque dolorosa, era necesaria para destruir las ilusiones que lo mantenían atado al ego y al mundo material. De esa oscuridad surgía poco a poco la claridad. En esta segunda fase, conocida como albedo, la luz comenzaba a brillar. El alma, ahora purificada por la introspección y el sufrimiento, recuperaba su esencia original, acercándose a su verdadera naturaleza. Esta etapa simbolizaba el despertar espiritual. Un momento de limpieza y renovación, donde el buscador podía vislumbrar el oro que siempre había estado dentro de él. Finalmente, tras la claridad, llegaba la culminación, la rubedo, el momento en que todo lo opuesto se reconciliaba y la obra alcanzaba su perfección. Aquí, el buscador comprendía que la luz y la oscuridad no eran enemigos, sino partes de un mismo todo. En esta unión, el alquimista alcanzaba un estado de iluminación, donde el espíritu y la materia, el cosmos y el alma, se convertían en una sola realidad. Este viaje, que algunos podían interpretar como una serie de procesos químicos, era en realidad una metáfora de la vida misma. Cada etapa del trabajo alquímico reflejaba los desafíos y las transformaciones que todos enfrentamos en el camino hacia la verdad. La piedra filosofal no era el destino final, sino el reflejo de un alma que había superado sus limitaciones y encontrado su lugar en el gran diseño del universo. La piedra filosofal ha sido un misterio que ha fascinado a generaciones, un símbolo que ha viajado a través de los siglos, desde los laboratorios de los alquimistas hasta las páginas de la filosofía. Pero más allá de su apariencia mágica, más allá de los mitos y las leyendas, la piedra nos habla de algo profundamente humano. El deseo de transformarnos, el deseo de alcanzar un estado en el que lo divino y lo terrenal se encuentren en armonía. Para los alquimistas herméticos, la piedra era mucho más que un objeto. Era una promesa, un recordatorio de que dentro de cada uno de nosotros yace una chispa de perfección esperando ser liberada. Su búsqueda no se limitaba al mundo físico, sino que se extendía al alma, a ese espacio donde se libra la batalla entre la luz y la oscuridad. Hoy, la piedra filosofal sigue siendo un símbolo poderoso. Nos recuerda que la transformación no ocurre de la noche a la mañana, sino a través de un proceso. Un viaje lleno de desafíos y descubrimientos. Nos invita a mirar dentro de nosotros mismos, a enfrentarnos a nuestras sombras, a abrazar nuestra luz y a comprender que la perfección no está fuera de nuestro alcance porque siempre ha estado en nuestro interior. Como enseñaba Hermes Trismegisto, el hombre no está separado del cosmos, sino que lleva el universo dentro de sí. Y en cada paso que damos hacia la verdad, en cada momento en que nos atrevemos a mirar más allá de lo aparente, estamos un poco más cerca de convertirnos en nuestra propia piedra filosofal. Capítulo 7. Hermes en el imaginario moderno.
A lo largo de los siglos, las palabras de Hermes Trismegisto han encontrado nuevas formas de resonar en la mente humana. Desde los templos de Alejandría hasta los laboratorios alquímicos del Renacimiento, su mensaje de unidad entre lo divino y lo humano no solo ha sobrevivido, sino que ha evolucionado, adaptándose a las necesidades de cada época. Y en nuestra modernidad, su voz no se ha apagado. Al contrario, ha inspirado nuevas formas de explorar el alma, el cosmos y la creatividad. En los siglos XIX y XX, la figura de Hermes Trismegisto resurgió con fuerza en el contexto del ocultismo moderno. Sociedades secretas y movimientos esotéricos, como la teosofía y la orden hermética de la Golden Dawn, vieron en el pensamiento hermético una base para sus enseñanzas. Para estas organizaciones, el hermetismo no era solo una reliquia del pasado, sino un sistema de sabiduría que podía ayudar a redescubrir verdades universales. La teosofía, fundada por Elena Blavatsky, abrazó conceptos como la unidad del cosmos y la conexión entre lo humano y lo divino, ideas profundamente arraigadas en el Corpus Hermeticum. En la Golden Dawn, el hermetismo se integró en rituales, simbolismos y prácticas mágicas que buscaban conectar al practicante con las fuerzas invisibles del universo. Aquí, Hermes Trismegisto se convirtió en una especie de mentor espiritual, una figura que guiaba a los buscadores en su camino hacia la iluminación. Pero el impacto del hermetismo no se limitó al esoterismo. En el campo de la psicología, figuras como Carl Gustav Jung encontraron en los textos alquímicos una rica fuente de inspiración. Para Jung, la alquimia no era solo una protociencia, sino una metáfora de los procesos internos de transformación del alma. Sus conceptos de individuación y el inconsciente colectivo están profundamente ligados a la idea hermética de que el ser humano contiene en su interior las claves para comprender el universo. Jung veía el trabajo del alquimista como un reflejo del trabajo psicológico, un proceso de disolución, purificación y unión que conduce a la realización plena del ser. En la cultura popular, la presencia de Hermes Trismegisto es sutil pero poderosa. Su figura ha inspirado novelas, películas y música, donde aparece como un símbolo de sabiduría oculta y transformación. Desde los misterios de la piedra filosofal en la literatura fantástica hasta referencias en letras de canciones y nombres de bandas, Hermes sigue siendo un emblema para quienes buscan algo más allá de lo evidente. Incluso en la ciencia ficción, los temas herméticos de unidad cósmica y trascendencia encuentran eco en historias que exploran la conexión entre la humanidad y el universo. Hermes Trismegisto, con su tríada de grandezas, ha demostrado ser más que un sabio antiguo. Es un arquetipo, una figura que personifica la búsqueda eterna del hombre por comprenderse a sí mismo y su lugar en el cosmos. En un mundo moderno donde las ciencias avanzan a pasos agigantados, pero las preguntas espirituales persisten, Hermes nos ofrece una visión integradora. Su mensaje nos recuerda que el conocimiento no es completo si ignora lo invisible, y que la verdadera transformación ocurre cuando unimos lo material con lo divino, lo visible con lo oculto. Así, Hermes sigue entre nosotros, no como una reliquia del pasado, sino como una inspiración viva. En cada acto de creación, en cada pregunta sobre el universo, su espíritu nos acompaña, recordándonos que, aunque somos pequeños fragmentos del todo, llevamos dentro la chispa del cosmos entero. Capítulo 8. Hermes Trismegisto y la eterna búsqueda del conocimiento. Desde el principio de los tiempos, el hombre ha alzado la mirada hacia las estrellas y ha sentido la llamada de algo más grande, algo que parece estar siempre justo fuera de su alcance. Hermes Trismegisto, ese maestro atemporal, ha sido una respuesta a esa llamada, un guía para quienes buscan comprender no solo el cosmos, sino también el alma que lo contempla. Hermes no fue una figura histórica en el sentido convencional, pero su legado es tan real como los pensamientos y emociones que inspira. A través de los siglos, sus palabras han viajado por culturas y continentes, adaptándose a cada época, pero manteniendo un mensaje constante:
que el hombre no está separado del universo, que la chispa divina vive en cada uno de nosotros y que el conocimiento es el puente que nos une con lo eterno. Las enseñanzas de Hermes nos han mostrado que la búsqueda del conocimiento no es solo un ejercicio intelectual, es un camino de transformación, una danza entre lo visible y lo invisible. Desde los textos del Corpus Hermeticum hasta las prácticas mágicas y alquímicas del Renacimiento, Hermes ha sido una figura que representa la capacidad del hombre para trascender sus limitaciones y convertirse en algo más. Pero su mensaje no es exclusivo de los filósofos ni de los magos. Es universal. En cada acto de creación, en cada pregunta que nos hacemos sobre nuestro propósito, Hermes está presente. Su figura trasciende el tiempo porque habla algo profundamente humano, nuestra necesidad de buscar, de conectar, de transformar. Hoy, en un mundo donde la ciencia y la espiritualidad a menudo se ven como opuestos, Hermes nos recuerda que ambas son partes de un todo. Que el conocimiento verdadero no se limita a lo tangible, y que la espiritualidad no es ajena a la razón. Su mensaje es más relevante que nunca, porque nos invita a mirar más allá de las divisiones y encontrar la unidad en la diversidad. Hermes Trismegisto no pertenece al pasado. Es un arquetipo, una chispa que vive en cada uno de nosotros. Nos dice que la búsqueda no termina, que siempre hay más por descubrir, más por aprender, más por transformar. Y así, el legado de Hermes Trismegisto no es solo un conjunto de textos o un sistema de pensamiento. Es un recordatorio eterno de que, aunque somos pequeños fragmentos del cosmos, llevamos dentro la luz de las estrellas, y que en nuestra búsqueda siempre nos encontraremos a nosotros mismos. Al cerrar esta narración, me pregunto, ¿qué significa Hermes para ti? Quizás sea un guía, quizás un símbolo, o quizás simplemente un eco de algo que siempre has sabido en lo más profundo de tu ser. Porque, como decía Hermes, conocerte a ti mismo es conocer el universo, y en ese conocimiento comienza la verdadera transformación.